psicóloga clínica de orientación de psicoanálisis lacaniano, con experiencia en psicoterapia en adultos y con actividad en Fondesit UC. Bueno, tiene experiencia en el tema de educación sexual integral, entre otras muchas áreas. Así que te dejamos el espacio para compartir pantalla y que nos presentes la temática de hoy, que es de sexualidad y calidad de vida. Súper. Hola, bueno, hola a todos y todas. Quiero primero agradecerles la invitación. Me parece una instancia súper entretenida de poder conversar sobre estos temas, estas temáticas que de repente son tan interesantes y tan misteriosas al mismo tiempo. Como decía Isidora, mi nombre es Daniela Pérez, soy psicóloga clínica de orientación psicoanalítica, trabajo harto desde Lacan. Y bueno, más que nada hoy día quiero hablarles un poquito sobre sexualidad y calidad de vida desde una mirada psicoanalítica, pero basándonos más un poco en la experiencia clínica que en cosas teóricas. La idea es que podamos centrarnos en lo que se vuelve más palpable, para poder entender unas cuestiones que de repente se vuelven un poco densas en términos más sencillos. A ver si nos resulta. Acá vamos. Primero, bueno, vamos a hablar un poquito de... Voy a compartirles el Power. Sí, oye, ¿sabes que como que suena el audífono como unas cositas? Ya, voy a... ¿Ahí suena mejor? Sí, ahí sí, Ya. Voy a mantenerlo aquí, entonces seguramente el roce con la ropa se... puede ser. Sí, Ya. Aquí está. súper. No sé si se ve la pantalla con... Ahí sí. Pantalla con... Sí, se ve bien. Entonces, partimos con lo que sabemos sobre esto que es el psicoanálisis. Más allá de este caballero de dudosa reputación que es Freud y que habla un poco como esta tendencia a sexualizar todas las manifestaciones humanas, y tanto meme que anda dando vuelta alrededor de eso, pero más allá de eso, tenemos que el psicoanálisis se ha introducido en la cultura popular de tal manera que lo encontramos en la vida cotidiana. Nos encontramos con estas palabras, por ejemplo, narcisismo, el inconsciente, la histeria, cuando nos encontramos, no sé, pues, esta mina está gritando como histérica. ¿Qué es la histeria? ¿De dónde viene esa palabra? Bueno, viene del psicoanálisis. La perversión, entre tantas otras. Entonces, eh, es una disciplina que nos habla principalmente en términos sexuales. Nos viene a mostrar un poco la importancia y la relevancia de la sexualidad en los seres humanos, indistinto de género, indistinto de un montón de cosas. Tenemos a la base que somos seres profundamente sexuales. Sin embargo, pareciera ser que es un tema que siempre causa cierta incomodidad de hablar. Entonces, sí, se vuelve un poco complejo a veces poder como abordarlo. Incluso en la clínica pasa mucho que los pacientes siempre tienden como a rehusar introducirse en estas temáticas hasta que después ya agarran confianza y por supuesto que se pueden establecer otro tipo de conversaciones. Pero, pero es un tema, siempre es un tema. Bueno, ¿de qué se trata esto de lo sexual para el psicoanálisis? Hay un montón de material teórico al respecto, pero como les decía antes, más allá de conceptos y teoría, hoy día vamos a hablar como más de la experiencia clínica. Y para comenzar, vamos a preguntarnos de qué se encarga el psicoanálisis.
Y la respuesta que surge a eso tiene que ver con trabajar con el amor. Cuando hablamos de amor, nos referimos a algo que abarca más allá de lo puramente relacionado al amor de pareja. Es también el amor a los viajes, a los animales, el amor fraterno entre hermanos, entre amigos. Por supuesto, el amor a los padres, el amor a los hijos, el amor por nuestras profesiones, etc. Entonces, el psicoanálisis tiene que ver con una exploración profunda de estas temáticas, con la idea, con el objetivo de que el sujeto pueda comprender eso que tiene que ver en su relación con el otro, sea cual sea este otro. Entonces, de aquí podemos comprender que diversos escenarios y personajes entran en juego, eh, dándole un poco forma a esta novela que uno lleva a terapia, de la que uno habla cuando habla con el psicólogo, en este caso con el analista. Esa novela de que entran en juego estas situaciones de amar, de ser amado, de sentirse deseado o deseada, correspondida o correspondido, odiados, ignorados. Un montón de palabras pudiesen surgirnos alrededor de lo que nos pasa con respecto al otro. Entonces así, muy a menudo nos vemos enfrentados a situaciones y a emociones súper difíciles de digerir. No es fácil hablar ni permitirse sentir celos, por ejemplo, o envidia, odio, no sé, resentimiento, venganza. Son emociones que son un poco complejas y que siempre tendemos como a eludir un poco, a tirar para afuera. Entonces el que está enojado es el vecino, no yo. El agresivo es el otro, el celoso es el otro. Pero cuesta mucho tomar contacto con esas emociones cuando son propias. No sé si hay un tema con la luz, no sé si les incomodará a mí, no, pero creo que en la pantalla se está viendo un poco, no sé, bueno. O sea, te ves como más iluminada, pero, pero no. Me van a acomodar la cortina, ahí sí. Gracias. Bueno, volvemos un poco al tema de las emociones difíciles, de los celos, de la envidia y todo eso. Entonces, desde ahí hay otro concepto que viene a ponerse en juego, que tiene que ver con el deseo. El deseo, no en términos conscientes, el deseo profundo, ese con el que no tomamos contacto fácilmente, pero se nos viene y se nos presenta en los sueños, por ejemplo, o en los chistes, en situaciones cotidianas que nos dejan un poco con esta sensación de estar expuestos, como eh, desnudos frente al otro, porque, no sé, dije una palabra, no sé, marepoto, por ejemplo, a propósito de situaciones en las que nos vemos enfrentados a nuestro inconsciente y que nos traiciona muchas veces desde el lenguaje. Bueno, el deseo tiene que ver con ese núcleo al que es difícil llegar. Es un espacio escurridizo. Y es inseparable del amor en términos psicoanalíticos, porque, bueno, porque el deseo se trata de poseer lo que falta, eso que no se consigue nunca. Entonces, es escurridizo, es inconsciente, eh, se nos escapa y eso es lo que nos mantiene en constante movimiento, en búsqueda de algo. ¿De qué? Puede ser lo que sea. Eso depende de la historia de cada uno y cómo se movilice nuestro deseo en términos bien particulares. Es bonito esto porque podríamos pensar que desde la clínica uno se encuentra con infinitas historias, más allá de que puedan existir temáticas particulares
que tiendan como a generalizar un poco y a categorizar algunas cosas, cuando uno se encuentra escuchando la historia del paciente, lo que viene a ponerse ahí es único. Es tan único como el paciente mismo. Entonces, la escucha de ese espacio nos permite encontrarnos justamente con esto, con estas temáticas del deseo. Entonces, bueno, desde ahí podemos empezar a introducirnos un poco en esto de qué es la sexualidad desde lo psicoanalítico. Y el lugar que ocupa la sexualidad en el psicoanálisis es tan importante que se ha llegado a decir que corresponde al eje central de la teoría freudiana. Sin embargo, no se trata de una sexualidad en torno al sexo, ni a los rendimientos sexuales, ni a sus desviaciones, entre comillas. No estamos hablando en lo sexual de ese orden. Es una cuestión más bien asociada a que la vida sexual del ser humano está directamente relacionada con lo cotidiano. Entonces, en primer nivel, podemos notar que la cuestión sexual tiene esta doble cara de que, por un lado, constituye un núcleo de intimidad, de relación del sujeto consigo mismo, y solo consigo mismo. Y al mismo tiempo es una temática que que abarca al ser humano completo. O sea, si hay algo que tenemos en claro es que la sexualidad es tema para todos. Pero también sabemos que es un tema súper íntimo. Y entre una brecha y otra, entre un espacio y otro, se vienen a instalar fantasías, miedos, angustias, eh, preguntas, dudas, que son súper difíciles de abordar, que la temática no es simple. Yo no sé de repente si les ha pasado, seguramente sí, pero en su historia, al ser niños de repente, nos encontramos con que estamos viendo una película y aparece una escena sexual y están los papás también. Reunión familiar viendo una película y aparece el sexo. Genera incomodidades, genera espacios en los que es muy difícil acceder a lo que se siente. Entonces mejor lo evito, ¿no? Hago como que no vi, me voy a la cocina a tomar un vaso de agua. No escuché. Eh, Mejor hacerse el loco. Entonces, bueno, tiene esto, ¿no? Esta doble cara. Está en general como individual. La realidad sexual de la que se trata desde el psicoanálisis tiene que ver con una realidad inconsciente, de eso que se está rechazando de la conciencia, de lo que no alcanzamos a darnos cuenta. Nosotros vivimos la vida cotidiana teniendo súper como registrado que controlamos todas nuestras actividades, organizamos nuestros tiempos de mejor o peor manera, organizamos nuestros tiempos, nuestras responsabilidades, disfrutamos de las cosas que disfrutamos, nos compramos las cosas que nos compramos y sentimos que tenemos total control sobre nuestra vida, pero no siempre es así, en realidad no es así. De repente nos vemos enfrentados a múltiples situaciones en las que decimos, cresta, ¿por qué estoy aquí de nuevo? Me encontré con una relación de pareja con un tipo igual de celópata que el anterior. Eh, o una tipa igual de celópata que la anterior. ¿Qué pasa? Que me busco el mismo patrón de personas, a pesar de que en realidad lo que estoy haciendo es tratando y haciendo esfuerzos por hacerlo diferente, por aprender de mis errores, por avanzar. Pero seguimos haciendo lo mismo. Hay algo que nos hace repetir cosas. Sabemos que tenemos pruebas en 2 semanas más y que empezamos a estudiar desde ahora, es posible que se nos haga más simple, pero por alguna razón lo dejamos para el final. Y eso va más allá de la voluntad, por muchas alarmas que pongamos, por muchas metas que nos pongamos,
y nos convenzamos de que podemos hacer las cosas como quisiéramos hacerlas, siempre hay algo que se arranca. De eso se encarga esto, apuntar para allá, de lo que no se sabe. Entonces, lo que organiza la particularidad más íntima de la vida sexual de un sujeto es esto. Y se resiste a cualquier esfuerzo que hagamos de comprensión. ¿Podemos acceder a cierta información de nosotros mismos? Por supuesto que sí. Y siempre es eh, bien recibido, creo, para uno mismo cualquier actividad que a uno lo haga sentir bien. Hay personas que, eh, no sé, tramitan las cuestiones desde el deporte y salir a correr es un método casi de meditación, donde entran en contacto consigo mismos y bueno, es un momento de encuentro con las emociones. Hay otras personas que hacen yoga, eh, pudiésemos hablar un montón sobre eso y todo eso es válido, teniendo en cuenta que siempre va a haber una parte que se resista. Eh, cuando, cuando algo sintomático nos afecta, cuando empezamos a sufrir, tiene que ver con esa parte que se resiste, que de repente se resiste demasiado, se va al chancho. Entonces empezamos a sentir complicaciones en la vida cotidiana porque me empieza a ir mal en la U, por ejemplo, porque no alcanzo a organizar mis tiempos y por muchos esfuerzos que haga me termino angustiando igual. O en términos de pareja también, justa, la clínica está lleno de eso. Sufro porque no confío en mi pareja, porque los celos me matan. Y por mucho que haga intentos por confiar y por hacer las cosas diferentes, cuando llega el momento de enfrentarme a que mi pareja está, no sé, planificando un carrete el día viernes, ¿qué pasa corporalmente con eso? En grifo. Entonces, cuando las cosas se arrancan de control de tal manera en que nos hacen sufrir con montos muy elevados, es el momento en el que llegamos a terapia. Desde ahí, desde el saber que me pasa algo, pero no sé qué me está pasando, es un punto de partida para sumergirse en esto y ver qué encontramos. Entonces, bueno, lo sexual es eso de lo que no se quiere hablar, pero que se habla todo el tiempo, de manera más bien encubierta. Entonces ahí aparece el chiste, el doble sentido, las manifestaciones cotidianas de las que hablábamos, eh, o por ejemplo, lo exitoso que es el rumpi. ¿Han cachado que el rumpi es como un ícono de esta cuestión? Porque es un programa que funciona en torno a la sexualidad humana. Y al hablar de eso, entonces la publicidad está llena de sexualidad por todos lados. Ya lo decían los prisioneros hace tanto tiempo. Sexo, sexo, sexo. Es algo que está instalado. Y así como el sexo y la sexualidad humana están instalados, la angustia también. Y aquí se nos complica la cuestión. Porque la angustia es una emoción que no nos gusta. Nadie quiere estar angustiado. Y está desde el principio de la vida. Y a lo largo de toda la vida nos encontramos con angustia. Entonces, a partir de la clínica, del trabajo clínico con pacientes, eh, el- el- la angustia es un concepto que está súper ligado a la sexualidad. Existen diferentes tipos de angustia humana, como, como si existieran diversas modalidades de angustiarse. Por ejemplo, no sé, estoy pensando en la angustia de separación, por ejemplo.
Claro, hay veces en las que no es tan terrible y hay personas que no tienen problemas con eso. Y, no sé, llego el domingo y para la casa y no hay problema. Y hay personas que se angustian mucho. Yo me angustio mucho con esas cosas. Y claro, ahí queda como la pregunta. Bueno, ¿y por qué me angustio con esto? ¿Qué me pasa con esto? Está la disposición de preguntarse qué pasa con la angustia. Entonces, em, lo cierto es que gran parte de las consultas terapéuticas se inician cuando algo de esa angustia se torna insoportable para la persona. Y es ahí donde el psicoanálisis se presenta como un espacio, yo creo que privilegiado, porque permite relacionarse con eso que duele, y darle palabra, poder pensarse, poder sentir, encontrar un lugar donde depositar eso que duele. Eh, bueno, esto puede doler en diversas áreas de la vida, la familia, el trabajo, la pareja. Entonces, nos queda por seguir en la angustia y su hermano gemelo, yo creo. Vienen siempre juntos. La inhibición. Siempre intentamos arrancar de la angustia. Entonces, ante eso, mejor no hacer nada. Evadir, evitar, encontrar maneras de escapar. Entonces, nos pillamos con que estamos súper angustiados, algo nos pasó, algo hizo clic y generó esta sensación y no sabemos qué hacer con eso. Y hay un montón de salidas, la encontramos. Ir al mall a comprarse un par de zapatos o 5 pares de zapatos, eso va a depender de cada una y cómo se las arregle y se las vea con sus angustias. Pero, no sé, jugar a la pelota, jugar play, el teléfono. ¿Cuántas horas pasamos al teléfono adormecidos en plataformas? Podemos decir, sí, pero me da mucha risa los memes y me encantan, y a mí también, yo soy fanática de los memes. Y de repente me di cuenta y dije, oye, pasó 1 hora, estuve pegada en el inicio de Instagram, ¿qué me pasa en Facebook? No sé. Eh, son formas de evadir la angustia. Entonces, y nos inhibimos, o sea, nos inhibimos socialmente en muchas cosas a partir de ahí. Creo que siempre estamos atados a esto. Dice, existe cierta inhibición al hablar de la propia sexualidad. Porque angustia. Sin embargo, aparecen múltiples manifestaciones encubiertas que apuntan hacia ese sentido. Y a menudo nos encontramos con que lo que hace sufrir está directamente ligado a las formas de sentirnos amados o no amados, deseados o no deseados por este otro. Entonces, la noción de intimidad viene a instalar que desde el inicio lo sexual es lo que el ser humano posee para sí mismo o para desear compartirlo con un otro más adelante en un contexto de excitación íntima conjunta. ¿Por qué digo más adelante? Porque la sexualidad nos acompaña desde que nacemos. Somos seres profundamente sexuales desde el inicio de nuestras vidas. No tiene nada que ver con que iniciamos nuestra vida sexual en una determinada etapa. Somos sexuales antes de eso. Y las caricias que recibimos los primeros meses de infancia son claves, por ejemplo, para determinar el mapa erótico del cuerpo. Entonces, y ese es un ejemplo, lo que pasa con el lenguaje.
cómo se nos instala el lenguaje desde los primeros meses de vida. Nuestros vínculos, nuestros primeros vínculos, van a marcar indudablemente nuestra forma de relacionarnos con nuestra sexualidad en la adultez. Por eso es tan importante, por eso es tan relevante poner atención a la infancia en torno a lo sexual. Dejar de ponernos ese velo por muchos años moralista que dice, bueno, ¿y cómo los niños van a... Los niños no son sexuales, los niños son inocentes. Bueno, ¿y por qué estaría la sexualidad ligada a algo no inocente? Ahora, ¿cómo vemos la sexualidad? Ahí hay otra cosa. Ese es otro tema. Para muchas personas lo sexual tiene que ver con lo morboso, con lo sucio, lo pecaminoso. Incluso si no estamos parados desde alguna creencia religiosa. No es necesario ser católico o evangélico para ser profundamente moralista en torno a lo sexual. Entonces, pasa mucho en la clínica que nos encontramos con esto, con la transgresión en la infancia, la transgresión de su íntimo. El tema es que son cosas que se abren en la terapia y los niveles las cifras oficiales de abuso sexual en Chile no se corresponden en lo absoluto con lo que uno puede ver y escuchar todos los días. Lamentablemente hay una brecha súper amplia entre los abusos denunciados y los abusos develados. Y aún así nos quedamos con un resto de abusos que ni siquiera han sido hechos palabras por las víctimas, a nadie, ni siquiera en terapia, ni siquiera en sesión. Entonces podemos pensar, claro, según las cifras, 1 de cada 5 mujeres en Chile ha sufrido abuso sexual. 1 de cada 10 hombres en Chile ha sufrido abuso sexual. Pero eso según las cifras que manejamos. No podemos perder de vista que hay un universo, hay un océano de vivencias de este tipo. Entonces, para hablar de transgresión sexual, tenemos que primero preguntarnos qué es la transgresión. La transgresión tiene que ver con eso que se rompe, con eso que se invade en el otro, con la búsqueda de la propia satisfacción. Cuando hay alguien que transgrede a otro, lo que está ocurriendo es que está viendo a ese otro como un objeto de su satisfacción o de su insatisfacción, objeto de su amor enfermizo o de su odio absoluto. Las marcas que dejan ese tipo de vivencia son increíblemente abrumadoras. Y lo digo en estos términos así como exageradas, pero es que en realidad es así. Es realmente terrible la vivencia. Es cosa de escucharlo. Es cosa de escuchar a las amigas, a las abuelas, a los abuelos, a los amigos, al pololo, la polola. Está súper cerca, a uno mismo, escucharse. Entonces, claro, es difícil imaginarse
cuando se ha tenido la fortuna de no vivirlo, es difícil imaginar la conducta y las emociones de los niños después de tales actos de violencia. Una persona que no lo ha vivido difícilmente puede imaginar ese escenario, porque lo que podría esperarse es que el primer impulso de ese niño fuera una reacción de odio o de asco, de alejarse, un rechazo enérgico. Pero lamentablemente no ocurre así. Lo que ocurre con frecuencia es una paralización. Una paralización que está asociada a una ansiedad que no permite movimiento. Entonces nos encontramos con niños que se sienten moral y físicamente desvalidos, devastados, confundidos, porque su personalidad no se halla lo suficientemente consolidada como para poder protestar, pero ni siquiera poder protestar en su mente. Estamos hablando de protestarle al otro y decirle córrete. Estamos hablando de que la persona en su infancia no está preparada psíquicamente para pensar, para pensarse en una protesta por lo que está pasando. Entonces lo que queda ante eso es este espacio de inhibición, que se transforma en una huella. Entonces tenemos que la fuerza y la autoridad excesivamente poderosas del adulto lamentablemente terminan por arrebatar el sentido. Se queda en un espacio de confusión donde no hay confianza en el juicio propio. Entonces, el niño se ve expuesto a un acto de violencia tremendo, queda súper confundido, con una sensación de inocencia y culpabilidad al mismo tiempo, una cuestión muy loca, y desmorona, simplemente desmorona. Esto yo se los muestro desde esta posición porque es lo que me ha tocado ver. Los movimientos de reparación de este tipo de sucesos generalmente son movimientos que requieren mucho tiempo eh, y redes de apoyo. Es súper importante comprender que la reparación del abuso sexual infantil requiere de ciertos elementos que son clave. Contar con una red que pueda sostener el discurso del niño, que puedan acogerlo como una verdad, y al mismo tiempo contar con un sistema que pueda permitir dar una cierta justicia a lo que pasó. Entonces, cuando estamos frente a escenarios, lamentablemente, que la relación con el niño y el adulto cuidador no es lo suficientemente estrecha ni segura, el niño no puede hablar con seguridad desde ahí. Queda atrapado en esa sensación de soledad y desvalimiento. Entonces, los tímidos intentos que pueda realizar con el fin de poder denunciar lo que está pasando, frecuentemente son ignorados por el adulto a cargo. Y aquí hay un punto súper sensible porque el adulto a cargo no puede ver lo que está pasando. Chiquillos, es súper insólita esta cuestión porque de repente pasa que una mujer
que es sistemáticamente abusada por su padre en la infancia, pasan los años, tiene una hija, y este padre, este abuelo, abusa de esta niña. Y cuando llegan a consultar, la mamá simplemente dice, es que no, nunca lo pensé. Y uno pudiese pensar en ese momento y decir, bueno, pero si tú lo viviste, ¿cómo? Es que no, simplemente no está en el registro de las posibilidades de poder notar, de poder visualizar situaciones de riesgo, porque se está en una situación de repetición. ¿Se acuerdan que al principio les hablé que se nos repetían los escenarios en torno a lo sexual? Ya, cuando estamos frente a situaciones de abuso pasa exactamente lo mismo. Entonces, la víctima, al momento de seguir desarrollándose, llega a la adultez, pero sigue repitiéndose su fantasma del abuso, si no ha sido tratado adecuadamente. Entonces, desde ahí, desde esa posición inconsciente que se nos repite y que nos hace sufrir tanto, es imposible ver situaciones donde uno pueda decir, hey, ¿qué te pasa con mi hijo, con mi hija, con mi sobrino? No sé, con eh, siendo profe, por ejemplo, dando clase. Detectar el abuso sexual en una sala de clase, detectar el abuso sexual en un box pediátrico, inevitablemente va a pasar por este filtro, por esta vía inconsciente, de cómo nosotros nos vemos enfrentados a eso desde nuestra historia, desde lo particular de nuestra historia. Entonces, pudiésemos pensar que más allá de, no sé, las políticas públicas que se desarrollan en torno a la prevención del abuso sexual, a enseñarle a un niño, a una niña, cómo defenderse, cómo resguardar su cuerpo, está genial, está buenísimo y hay que hacerlo, porque es una deuda que tenemos con nuestros niños. Pero además tenemos que mirar esta parte. Entonces, y pensarnos desde ahí. Y da lo mismo donde estemos situados, si estamos en nuestro rol de papás, de abogados, de psicólogos, de pediatras, de matrona. Siempre está asociada a nuestra historia. Y cómo yo voy a poder vérmelas en el mundo con eso, está súper ligado a cómo yo me encuentro con eso en mí. Creo que la invitación un poco va en ese sentido, en plantearnos la posibilidad de pensar estas cosas, de pensarnos como seres humanos más allá del cuerpo. Somos más que cuerpo. Cuando llega un paciente con ciertas dolencias físicas, con un lumbago, por ejemplo, llega a la sesión y ahí agachadito y se queja y que está tomando esto y lo otro. Y puede hablar de cualquier otra cosa menos del lumbago y por supuesto va a evitar todo el rato instalar qué pasa con la sexualidad cuando se tiene un lumbago, por ejemplo. O sea, seguramente están pasando un montón de cosas alrededor de su vida en ese momento eh, en torno a lo sexual, en torno a su historia, que no ha tenido la posibilidad de hacer palabra y poder darle un espacio a eso que pasa y que nos hace sufrir tanto. Bueno, eso chicos,
creo que hasta ahí quedamos con la presentación. Me gustaría saber qué opinan, si tienen alguna pregunta, sugerencia, duda al respecto. Los escucho. Muy buena la presentación. Ahora vamos a recibir preguntas, comentarios. Igual pueden escribirlo por el chat si no quieren hablar o levantar la mano para que les dé la palabra. Gracias, Matías. Qué bueno que te gustó. Gracias, Javiera, Kimberly también. Qué bueno que les haya gustado. Sí, sí, Eloísa, qué importante poder mirarlo así. Creo que la primera infancia es necesario abordarla desde ese, al menos poder pensarse. Catalina, gracias. Francisco también. Chiquillos, ¿y alguna duda tienen al respecto? Yo tengo una duda. Ya, a ver. Yo creo que... Ah, mira, aquí hay una duda primero. Dice, ¿es factible y cómo sería aplicar terapia psicoanalítica en salud pública, con los tiempos que a veces son breves? Sí, tremenda pregunta. Hay formas de hacerlo, se hace. Siempre es un desafío porque está instalado esto institucional de que todo es rápido, de que hay poco tiempo, de que las exigencias protocolares son muchísimas y generalmente el sistema tiende a preferir em, terapias que van del orden de lo breve y de lo más conductual. Entonces, estamos mal así, pues. Pero el desafío justamente es poder instalarse en esos espacios y hacer movimientos psicoanalíticos. Yo estoy parada actualmente mi pega está parada desde lo particular, eh, pero la presentación que viene luego está dada desde la mirada desde el servicio público. Así que estaría súper interesante que se puedan quedar también porque claramente es una respuesta que puede abordar mucho más Camilo que yo. Lo que yo sí les puedo decir es que se puede y hay movimientos que se hacen y que son súper bonitos y súper interesantes, porque no es necesaria una extensión de 50 minutos en el diván para poder tener una mirada psicoanalítica de las cosas. Así que, bueno, eso. Súper. Lo que yo quería preguntar tiene que ver con un poco asociado a la medicina o al menos a lo que vamos a ejercer algunos de los que estamos aquí presentes. Ujú. En cuanto como a los signos que uno tiene que ver, porque pasa mucho que la atención, a ver, la primera infancia está muy marcada por la dependencia de los padres y en el fondo uno se aboca al control del niño sano, entre otras cosas, o al motivo de consulta, y sabemos que no siempre los rasgos como de abuso sexual se manifiestan de manera fisiológica. También hay un tema conductual que no es muy abordado desde al menos nuestra formación y que yo creo que es súper importante como a nivel de tener ojo, de pesquisar este tipo de elementos. Sí. Mira, hay ciertas señales
que pudiesen darnos ciertas directrices como para poder decir, hay que poner ojo ahí. Por ejemplo, cuando los niños se hacen pipí en la cama. No quiere decir que todos los niños que se hacen pipí en la cama están siendo abusados, pero existe una correlación entre un niño que está viviendo vulneraciones de tipo sexual y la enuresis, que es el hacerse pipí en la cama. Entonces, ese es un elemento que uno tiende a poner ojo. El otro elemento tiene que ver con la proyección del dibujo. Los chiquitos juegan. Los niños tramitan su mundo psíquico a través del juego. Entonces, poner atención a sus formas de jugar es clave. Introducirse en el mundo psíquico del niño de tal manera en que él se pueda desplegar sin dirigir la pregunta, oye, tu tío te tocó por ahí, porque seguramente el niño no va a reaccionar a eso, porque está inhibido. Entonces, introducirse en la escucha, en el juego, en las formas, en los tiempos de descanso, si vemos que el niño está con problemas para dormir o está durmiendo más de la cuenta, lo vemos mucho más aislado, por ejemplo, hay niños que se van para adentro, que hay un cambio conductual. Yo creo que a eso apunta un poco más, como a tener ojo en que nosotros como adultos tenemos que estar conscientes de que cualquier cambio en el niño que a nosotros nos haga ruido, o sea, no sé, pues si mi hijo sale a jugar todos los días a la pelota después del colegio y de repente de un día para otro no quiso ir más a la cancha, ¿qué está pasando ahí? No quedarnos con, no, es que a lo mejor ya creció y como es adolescente se encierra en la pieza. Puede que así sea, puede que efectivamente sea eso, o puede que no. De que depende, eso es de la singularidad del niño. Y ahí se introduce también la capacidad de los padres de poder visualizar ese niño. No sé si se responde un poco la pregunta con eso. Sí, la verdad sí, en el fondo como que cualquier cambio es algo a lo que uno tiene que estar ojo en el fondo. A lo mejor no necesariamente implica una situación de abuso o de vulneración, pero sí hay algo está pasando en el fondo. Claro, Y siento que igual la idea de dejar es como, por mucho que nuestro rol sea mucho más fisiológico y fisiopatológico con el paciente, igual son cosas y elementos que uno tiene que preguntar en la anamnesis, especialmente porque los niños, pucha, hasta los 15 años entran con el papá, con la mamá, y son cosas que a veces los propios papás y mamás no saben, no dicen como lo naturalizan también. claro. Por ejemplo, cambios en la alimentación. También, claro. ¿No? Y de repente le dio la maña y no quiso comer más. Puro mañoso nomás. Y tal vez no es mañoso nomás. Y escuchar a esa madre nos permite también tener una amplitud y decir, a esta señora tal vez no está viendo lo que está pasando porque no está pudiendo verlo. Hay otra pregunta que hace acá Javiera, que dice, ¿qué elementos consideras importantes o elementales, que sí o sí deberían considerarse, a la hora de elaborar campañas de prevención de abuso sexual infantil y no infantil, que no se centren en acciones desde la víctima, pensando en responsabilizar al abusador? Tremenda pregunta, Javiera. Sí, o hacia, después agrega, o hacia quién crees que debería ir dirigida. Es una buena pregunta. Mm. Creo que las campañas debiesen ser multidirigidas, eh, porque prevenir el abuso implica hartas cosas. Implica hacernos cargo de que la sexualidad está instalada en todos los seres humanos. No es que parta en una edad determinada. Entonces, claramente cuando estamos hablando de niños muy chiquititos, tenemos que acotar el contenido de lo que sea que les vayamos a presentar en términos de que conozcan su cuerpo, que empiecen a reconocer esta formación de intimidad de ellos mismos y el respeto del límite del otro, poder establecer límites en torno a las transgresiones. O sea, un niño de 3 años
es muy probable que esté gran parte del día tocándose el pene, pero no por eso va a andar tocando el pene de su compañero. A pesar de que en términos fisiológicos pudiésemos pensar que están en una etapa de descubrimiento y que está bien y que es normal, sí, pero con su propio cuerpo. ¿Cómo instalamos desde el inicio esa posibilidad de vivir la propia sexualidad sin transgredir al otro? Eso por un lado, tiene que ir desde el inicio, creo yo. Y por otro lado, está esta cuestión de la que hablábamos, justamente de poder mirar la propia historia, porque de nosotros individualmente, si hay algo de lo que nos podemos hacer cargo en esta cuestión, es de nosotros mismos. Entonces, no sé, yo abogado del Poder Judicial, si no he reparado mi propia infancia, es muy probable que me esté mandando condoro en los casos y no esté asegurando el derecho de protección de niños que sí lo necesitan. ¿Por qué? Porque no estoy psíquicamente habilitado para poder verlo, porque el trauma me bloquea mi propia posibilidad de ejercer. Entonces, es un ejemplo, pero eso va para los abogados, va para los médicos, para los psicólogos, para los profes. Entonces, creo que la prevención tiene que ir enfocada a eso también. Eso, Javiera. Súper. ¿Alguna última pregunta antes de que nos vayamos a un pequeño break antes de que la siguiente presentación? No sé si alguien quiere hacer algún comentario, algún feedback, puede hacerlo. Por lo pronto yo te doy las gracias por participar. En verdad estuvo muy completa la presentación. Y nada, pues agradecemos mucho tu presencia y disposición para habernos postulado esta idea de que no se trata demasiado en medicina ni en las carreras de salud en general. Hace falta entonces instalar ahí Sí, ciertos dispositivos. sí, por Sí, eso esta instancia también. sí, no, gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz, muy contenta de participar con ustedes. No sé si quedó mi correo por ahí. Bueno, tú, y si lo tienes, si necesitan Sí, mandarme dudas, preguntas, inquietudes, lo que súper, sea, sí, yo lo respondo con total agrado. súper. Así que eso, pues un abrazo a todos y cuídense mucho. Chao. Chao.